Apenas se bautizó el Señor, se abrió el cielo y el Espíritu se posó sobre él como una paloma. Y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística, en el domingo del bautismo del Señor. Vamos en esta Eucaristía a pedir como intención por cada una de nuestras necesidades del alma y del cuerpo, de toda la humanidad, y por el eterno descanso del alma del Señor Ramón Obando Ramos, 10 años de su fallecimiento. Iniciemos, hermanos, esta liturgia eucarística cantando solemnemente para recibir a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ya que estamos en la presencia de Dios para celebrar dignamente la Santa Misa, pedimos humildemente perdón de nuestras culpas y pecados. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándolo tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, nacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y escuchemos qué dice la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es impotente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautizo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Surca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi Rey es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el asiento. Hermanos, nosotros al leer estas partes de la Biblia, encontramos y vemos el amor de Dios hacia la humanidad y cómo siempre a través de toda la historia, Él siempre ha tomado hombres humanos para hacer llegar su mensaje a los otros. Y hoy, en estos tiempos, lo hace a través del Papa Francisco, a través de los obispos, a través de los sacerdotes, a través de los diáconos, en fin, y toda persona que está dentro del ministerio sacerdotal. Y es de esa forma como Jesús llega a todos, para aquellos que tienen mucho conocimiento, para aquellos que tienen poco, para aquellos que no tienen nada. Entonces, pero Él viene con esa paciencia a ilustrar a todos en esa razón de que somos sus hijos, de que somos hijos de Dios. Y que a través del bautismo que Él mismo recibió por estar aquí en la tierra, también pues nosotros por el bautismo recibimos también ese don de ser hijos de Dios. Por eso es que lo importante para una pareja, cuando Dios le regala una criatura, lo primero es bautizarle, para que sea su hijo y para que tenga ya derecho a la vida eterna y esté camino al reino de Dios. Hay veces que volvemos al sacramento simplemente un acto social y lo detenemos porque no, después que vamos a tener más bien plata para invitar un poco de personas a una comida y a lo mejor un baile, pero los sacramentos no son actos sociales. Los sacramentos son actos espirituales, son para la grandeza del alma, no son para hacer farra ni cosas. A veces muy equivocadamente la gente pues hace estos errores. No es para hacer invitaciones, ni comidas, ni brindis, ni esas cosas. Valdría la pena que más bien se concentraran, tanto el padre y la madre de familia, en renovar su paternidad divina y al mismo tiempo la de sus hijos. Y siempre recordarles que son hijos de Dios. A medida que el niño vaya desarrollando su conocimiento, ustedes cristianamente ilustrarlo en eso. Es una pena que muchas veces el niño es bautizado, pero nadie le informa, ni los padrinos ni los papás. No le dicen nada. Bueno, les regalan tonterías, pero no le regalan el conocimiento de lo que él vale como hijo de Dios. Y esa es una cosa que hay que lamentar y que hay que corregir. La familia debe corregir eso. Es un bautismo, es un acto familiar, un acto cristiano. Y nos podemos reunir en una determinada reunión familiar del padre y la madre
pero no simplemente hay que hacer resecciones, ¿no? Si se puede bien, pero si no se puede, no son importantes. Porque los sacramentos, lo importante es que estemos allí en la misa, que estemos orando, que oremos por el niño, el nuevo Hijo de Dios, o que oremos y que también le orientemos, que estemos dispuestos a orientarle e informarle en su fe. Hay muchas veces que el niño está bautizado, pero él no sabe. Y su primera comunión y desapareció de la iglesia completamente, porque no, tampoco los padres no van, tampoco no lo llevan. Entonces, claro, tenemos un niño bautizado, pero como un animalito que no sabe. Entonces, esto es grave. Es grave, el padre, la madre de familia debe hacer esto, porque ese bautismo vino para que el niño sea iluminado, sea guiado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista solo ponía agua, pero ya vino Jesús y con él mismo ponía el Espíritu Santo. Y hoy en día el niño o niña se unge con el Santo Crisma y le dice, en la parte de su cabecita, se le dice: yo te signo con el Santo Crisma para que seas templo del Espíritu Santo. Y es así como una persona, cuando tiene una bonita fe bien formada, esa persona puede llegar a hacer cosas maravillosas en la vida. Y se destaca, no solamente para una universidad, en todo, pero porque primero que todo tiene presente sus oraciones, su entrega a Dios, su identificación con Dios. Esto es muy importante para todos nosotros, mucho, 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 porque muchos le damos más cabida al maligno que al mismo Dios. Se lo hemos entregado en el sacramento, pero más sin embargo después no lo enseñamos, no lo llevamos, no lo dirigimos, entonces lo dejamos para que el demonio entre en él también. Así como Dios entró, también el maligno entra. Y el maligno, pues normalmente sí nos hace mucho daño, porque nos lleva siempre a los grandes vicios, a las grandes maldades, a las grandes consecuencias. ¿Y eso por qué? Porque no hay papás que formaron al chico. Primero, que no lo formaron con un buen amor. Segundo, que no viven su fe como deben vivirla. Entonces se hace un bautismo como por costumbre o por tradición, y eso no tiene valor. No es costumbre, no es tradición, es necesidad para el niño ser bautizado, necesidad. Ser bautizado para poder tener la dignidad de hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, y saber que se le abren las puertas del cielo y se le lava su pecado original. Que ese pecado, en caso de que la criatura muera antes de bautizo, es el que le impide muchas veces su salvación. ¿Cuántas veces hay que el niño cuando nace ya para morir? Entonces tiene que estar ahí la abuela o la hermana o cualquier familiar adulto que con agüita de lavamanos lo signe y le ponga el nombre y le diga: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa emergencia ya no va a dar tiempo del sacramento. Entonces, pero para que el niño tenga esa posibilidad de entrar en el reino de Dios, esto tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Por ejemplo, no se ponen padrinos, si esos padrinos no tienen fe, simplemente porque sean sus amigos, no estaría bien porque eso sea sus padrinos. Porque ser amistad es una cosa, pero ser padrino es una responsabilidad. Una responsabilidad no de comprarle juguetes, no de darle regalos, sino de orientarlo como hijo de Dios, darle buen ejemplo. Es que a veces ponemos padrinos que no tienen ni idea, inclusive que no son ni católicos, porque simplemente son del agrado de ustedes, pero eso no está bien, no se debe hacer, porque el papá, la mamá y el niño tienen que vivir esa fe, igual con sus padrinos. Entonces vamos a estar atentos a estas cosas en familia, estar atentos porque se cometen estos errores, porque esta persona me cae bien, yo le pongo ahí, pero esa persona no va a ser un ejemplo para el niño o la niña. Entonces, pongamos personas humildes, sencillas o como quiera sean, pero que sean personas de fe, personas que amen y respeten a Dios. Esto es muy importante. Mire, por ejemplo, que dice el profeta, ¿no?, que manda a que predique para que se calme tanta injusticia en el mundo. Aquí habla la mente de las personas
y no haya tanta injusticia, tantas cosas criminales, tanta maldad. ¿Por qué? Porque justamente no tienen orientación, no tienen temor a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo, sino respeto. Tenerle un respeto que significa temor, un respeto, un cariño. Pero si le tenemos miedo a Él, no, en realidad no nos portamos bien porque lo queremos, sino porque le tenemos miedo. Como cuando el papá es pegón o la mamá. Le tenemos miedo, pero no la queremos. No, a Dios hay que quererlo, no es tenerle miedo, porque su misericordia es eterna, su misericordia es grande, y esto hay que enseñarle a los niños. Pero no es que por eso abusemos también de hacer y deshacer, y alejarnos de Dios para hacer un mundo pagano, un mundo de vicios, sino más bien orientarlo bien. Son las cosas que podemos reflexionar así en un tiempo prudente, ¿no? Bueno sería que en las charlas del bautizo, pues ustedes reciban, pregunten, exijan una enseñanza clara, no una montonera de palabras y más palabras, sino una enseñanza clara que lo oriente a usted como padre de familia, como madre de familia, algo que tal vez usted no lo cumple porque no lo sabe tampoco. Entonces, pues, pero que se haga conciencia y entonces el niño sea bien formado como hijo de Dios. Y esto sería su gran ganancia en todo. Hay gente que es hija de Dios, pero son totalmente manejados por el demonio, porque no lo formaron, no le ayudaron. Entonces la maldad, la criminalidad, la corrupción y tantas estas cosas horribles se hace porque no se tiene a Dios como Padre. Y cometemos todo tipo de injusticia contra los demás porque tenemos un poder mal utilizado. Así que todas estas cosas nos hace ver el Señor en su palabra. Oriente al que no sabe, al que está en mazmorra o al que está en la ignorancia. Oriente, la gente no necesita gritos, no necesita amonestación, necesita enseñanzas claras, hechas con amor, hechas con paciencia, insistiendo una y otra vez, porque hay muchas veces que la criatura, normalmente, hasta las personas grandes, podemos olvidar las cosas. Las olvidamos porque no las practicamos. Esto es todo. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, pero no se despreocupen siempre de hablar con sus hijos de Dios. Deben dar siquiera media horita después de la merienda para reflexionar, tomando un texto de la Biblia, tener en la casa un estar para reunirse allí y orar, y que apaguen esos teléfonos, por lo menos siquiera media hora, y que puedan acercarse a Dios. Esto sería una cosa fundamental. El cristiano de hoy no puede tener ignorancias cristianas y simplemente conocimiento tecnológico, porque sí es importante el conocimiento tecnológico, pero una vez que usted está muerto, usted ya eso no lo va a observar. Bueno, así que entonces vamos a hacerlo con muchísima fe. Nos ponemos de pie. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos al canto de ofertorio y procedemos a la Santa Misa. Lo que de gracia recibí.
Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán ha realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio de un nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres reconocieran en él el Mesías, enviado y anunciar la salvación a los pobres. Por eso, nosotros llenos de alegría con los ángeles y los santos, cantamos llenos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío, Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por el mundo entero, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia. Y te encomendamos en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marianita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza en la misericordia divina, como hijos de Dios que somos, digamos todos con mucha fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el alimento de nosotros, los bautizados, el alimento para nuestra alma. Dichosos que estamos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tomen asiento y cantamos todos. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan
y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, vengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, vengo a ti. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que encontremos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Santísima Virgen María. Bendice nuestros hogares. Hermanos, para todos en sus hogares, un fraternal abrazo en todas las partes donde estamos compartiendo la Eucaristía. El Señor los bendiga, los guarde mucho en esta nueva semana y en este nuevo año. Que todos pasemos muy bonito. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Mil maravillas pudiera decir de ti, por todo el amor que de ti recibí. Fue tu palabra la que del cielo arrancó, la gracia más grande que es nuestro Señor. Sí, dijiste al ángel Gabriel, sí, con todo tu ser. Sí, la voluntad de Dios aceptaré. He aquí la esclava, que se cumpla tu palabra. María, Madre mía, el ejemplo de tu vida yo quiero seguir, caminando con tus mismos pasos, enseñándome a decir que sí, sé que con tu ayuda llegaré hasta el fin. Tu vida sencilla fue signo de adoración, cada detalle un fiel